Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí empezamos más una clase y ya empezamos a lo grande. O sea, si antes teníamos la filosofía ahí en Grecia, pasamos por el periodo de la Edad Media, la premodernidad, ahora sí, finalmente llegamos al que se llama de la revolución científica. Y la verdad, sí, vamos a ver que ha revolucionado muchos campos, eh, tanto la forma de ver el mundo como las tecnologías, como las sociedades. Entonces, toda esta revolución que empezó con áreas como la física, pero que yo diría que sigue ocurriendo, o sea, todavía la revolución científica es un proceso que estamos viviendo. Y llegó en algún momento que vamos a ver en el futuro hasta lo que todavía no existía como psicología, hasta la creación de la psicología. Entonces aquí está el gran Isaac Newton. Y tenemos que recordar que para los pensadores de la Edad Media, del Renacimiento, el universo era este lugar misterioso donde, por ejemplo, la lluvia o cualquier fenómeno, los rayos, los truenos, cualquier fenómeno que hoy vemos como natural, tenía algún tipo de explicación, algún tipo de significado. Entonces, por ejemplo, los rayos son porque los dioses están enfadados. La lluvia, para que caiga es necesario hacer algún tipo de baile, de ritual o algo. Había algún tipo de explicación, de significado. No teníamos esta, bueno, algunas personas pudieran tener, pero la idea de que los fenómenos tienen explicaciones naturales, pero realmente no era algo, incluso entre los filósofos, algo realmente tan difundido, no era hegemónica esta visión, ¿no? Entonces, la idea era que el mundo estaba organizado en una jerarquía, desde los dioses hasta el mundo material, pasando por nosotros. Entonces, nosotros éramos parte de esa jerarquía que tenía algún tipo de racionalidad, de ser racional, digamos, detrás. Y esta perspectiva, pues, fue sustituida ahí por los años 1600 por la perspectiva que hoy llamamos científica, pero podemos describirla como matemática o mecánica. Entonces, por ejemplo, hay experimentos con péndulos en ese entonces, o sea, para describir el movimiento del péndulo. Si soltas el péndulo desde aquí, el péndulo irá hacia aquí, haciendo el mismo recorrido. Claro, con el tiempo va parando hacia tanto el atrito del aire como la fuerza de gravedad para abajo, ¿no? Pero esta idea de que podíamos predecir los movimientos, podíamos medir la naturaleza, cómo funciona, pues es una idea que no tiene 500 años de ser hegemónica en la gente culta, digamos. Entonces, fue en esas épocas, 1600 más o menos, que realmente se expandió este pensamiento, ¿no? Científico, digamos. Entonces, a partir de ahí, se pasó a ver el universo como una máquina con sus engranajes, y que si es una máquina donde este movimiento choca aquí y genera otro movimiento que genera otro, entonces podíamos predecir, ¿no? Esos movimientos, y fue lo que hizo Isaac Newton con los planetas o los cuerpos celestes. Y en relación a la psicología del ser humano, se empezaron mucha gente se empezó a preguntar si no éramos también nosotros así, si no podíamos predecir el comportamiento humano, cuáles serían las leyes naturales del comportamiento humano. Entonces, volviendo un poco a la gran pregunta, ¿no? Que mucha gente se hace, pero ¿por qué ocurrió esta revolución científica de esta manera en Europa? ¿Por qué no en China? ¿Por qué no en los países árabes? ¿Por qué no en otras partes? Un engaño que la gente tiene muy fuerte es de pensar que no existía filosofía o búsqueda por conocimiento fuera de Europa.
Eso no es verdad. O sea, los países árabes avanzaron mucho, por ejemplo, la parte partes matemáticas, también de astronomía. En China también había mucha filosofía y no es verdad. Entonces, sí había más o menos el mismo sentido de búsqueda por conocimiento en otros lugares fuera de Europa. Claro, nosotros somos herederos de la tradición occidental, entonces tenemos una tendencia a contar la historia desde la tradición occidental, pero sí había esto en otros lugares. Pero es verdad que la revolución científica tal cual sí es característica de Europa. Entonces nos preguntamos por qué. Y hemos visto que ya en Inglaterra de 1200, con la Carta Magna, ya había ciertos cimientos, ciertas bases para la democracia. O sea, no es la democracia que conocemos hoy, obviamente, pero sí había, por ejemplo, la idea de que había que limitar los poderes del rey, la construcción de una clase media, que si quieren llamar burguesa, que tiene más poder, cada vez más poder, y que no tienen títulos de nobleza ni nada. Entonces, cada vez más se fueron construyendo estas bases para la democracia, para la separación de la iglesia del Estado, o sea, de una cultura secular, laica, y también separada la cultura del pueblo del Estado, o sea, de que uno, como filósofo, como eh, incluso empresario o algo así, que hay la vida del pueblo y que esta vida no depende tan fuertemente de lo que piensa el monarca. Si el monarca es un ignorante, esto no debería afectar, pues, la búsqueda por conocimiento. Entonces, claro, piensen esto poquito a poquito, no es que en 1600, 1500 en Europa, pues la voz de los reyes no valía para nada. Eso no es así. Todavía se quemaba gente en hogueras, y entonces, pero es verdad que sí había ya un movimiento en la dirección que tenemos hoy, de una sociedad secular que funciona, pues que tiene su cultura, que funciona aparte de los gobiernos y de la iglesia. Entonces, eso no había en otros lugares. Entonces, esa separación, esa cultura, como llamo yo, separada, es lo que hizo la investigación científica posible. Yo le puse ese adjetivo relativamente libre, porque creo yo que el libro dice investigación científica libre. Y quiero que tengan claro que no eran totalmente libres. Se quemaba gente todavía en hogueras, entonces no era. Pero cada vez más libre, piénselo así. Y se pasó a crear también instituciones destinadas a la investigación, a la filosofía, a la búsqueda por conocimiento, como son, donde están ustedes, en la universidad. Entonces, las universidades fueron creadas ahí por el año 1100 y alguna cosa. Esta de la foto es la Universidad de Coimbra, en Portugal, fue una de las primeras. La primera fue la Bolonia, en Italia, y Coimbra no sé si fue la segunda, tercera, algo así. Y ahí se visten como Harry Potter. Ahí, yo ahí fui a hacer una visita a esa universidad y de verdad se visten así los estudiantes de juris especialmente. Y es muy gracioso. Pero sí, de las más antiguas. Entonces, se crearon esas instituciones, las universidades, donde se podía debatir más o menos libremente. Entonces, también fue muy importante. La creación de instituciones es importante. Y para colmo, así como la gota que colma el vaso, la invención de la imprenta que ya hemos comentado, ¿no? De Gutenberg en 1440. Entonces aceleró ese proceso, realmente ayudó a difundir más conocimiento, porque ahora los libros estaban más fáciles de tener acceso. Eso pues ayudó a incrementar la búsqueda por alfabetización, la búsqueda por conocimiento. Entonces, fue esa construcción y la construcción de la idea de que el conocimiento debe de ser debatido públicamente. Eso es muy importante. Antes, el conocimiento sí tenía como también un secreto. Entonces, ciertas artes, ciertas formas de ingeniería, y eso sí tenía como, es mi secreto. Yo descubrí que haciendo así, así, tú puedes hacer un trabajo más fácil. Mi secreto. Y las universidades tienen otra perspectiva, la perspectiva del debate. Entonces, eso también permitió la construcción de conocimiento colectivamente y la acumulación de conocimiento. Tú vas
conquistando conocimiento, digamos, y registrando, y las siguientes generaciones parten de esta nueva base ya. Cuando antes era en secreto, pues no era así. Cuando no había instituciones que conservasen este conocimiento, pues no. Entonces cada generación siempre tenía que partir desde cero y ahora pues ya no. Entonces, uno de los marcos de la revolución científica es la publicación en 1543 del libro de Copérnico, La revolución de las órbitas celestes. Y no sé si ustedes saben, pero la palabra revolución viene de la vuelta que da un cuerpo celeste en otro. O sea, la vuelta, por ejemplo, que da la Tierra en el Sol. Eso es una revolución. La idea que tenemos nosotros moderna de revolución como un cambio abrupto y eso viene desde ahí, de la revolución copernicana, que es el cambio de paradigma de antes. Había discusión, aunque mucha gente pues ya era team Copérnico de creer que la Tierra giraba en torno del Sol y no al revés. Pero Copérnico fue el primer realmente a demostrarlo, o sea, demostró matemáticamente y ahí en la figura tienen los dos modelos. Entonces, el antiguo y el nuevo. El nuevo de Copérnico explicaba mucho más elegantemente no solo el movimiento de la Tierra o el movimiento aparente del Sol para nosotros, pero el movimiento de Marte y de otros planetas. Entonces, realmente fue una revolución en el sentido moderno de cambiar la visión del mundo que teníamos. Entonces, Freud diría que fue un gran golpe al ego del ser humano, porque el ser humano se creía el centro del universo y que todo giraba a nuestro alrededor, y descubrimos que no, somos un planeta más de entre muchos que gira en torno al Sol. Y pues esto acaba cambiando la perspectiva que tenemos de la naturaleza. Entonces, Galileo y también Kepler fueron de los que agregaron evidencia a esta nueva teoría. Y bueno, el libro no menciona mucho más, pero hicieron mucho más cosas. O sea, Galileo, por ejemplo, tenía muchos experimentos sobre movimiento. Entonces, el plano inclinado, así, cómo hacer con que un objeto baje más fácil, cuál es el camino más corto para bajar, etcétera. Yo fui al museo allá de Galileo en Florencia y ahí es increíble la cantidad de cosas que tiene, de verdad, de inventos suyos, es bien impresionante. Y y entonces son Galileo, Kepler, son parte de ese movimiento de revolución, digamos, de la revolución científica. Y la revolución va a culminar en Isaac Newton. Entonces, la victoria final, vean que tardó más de 100 años, ¿no? Pero Newton fue el que consiguió realmente reunir todos estos descubrimientos nuevos en leyes generales que explicaban el universo conocido en ese entonces. Entonces, las leyes de Newton explicaban todo el movimiento de los cuerpos celestes y el movimiento de los cuerpos en la Tierra por la gravedad. Entonces, realmente, cuando Newton eh, publica su libro Principia Matemática, pues ahí ya fue como realmente la revolución llegó y se quedó. Entonces, a partir de Newton se pasó a entender los principios que regían los cuerpos. Piense los cuerpos primero celestes, que no eran misteriosos ni mágicos. Entonces, la máquina del universo era visto como un reloj. Y luego muchos filósofos de antes, ¿no? Todavía psicólogos en ese entonces, pero piensen los filósofos como proto-psicólogos, pre-psicólogos. Empezar a pensar, ¿no? Bueno, vamos a buscar las leyes naturales del comportamiento. Entonces, eso nos trajo poquito a poquito hacia la psicología actual. Entonces, perciban que dentro de todo este movimiento hay gente de astronomía física, hay gente de filosofía, digamos, pura, en términos de método filosófico, método de búsqueda por conocimiento científico, si quieren llamar. Había gente que estudiaba la filosofía que llamaríamos hoy psicología, tal vez, como Maquiavelo, Thomas Hobbes, Rousseau, sobre cuál es la naturaleza humana, somos buenos, somos malos,
por qué la gente se comporta como se comporta. Entonces, había de todo y era en este contexto que se fue creando la ciencia moderna, ¿no? Y la pré-psicología moderna. Entonces, por ejemplo, Francis Bacon era un filósofo de esos más bien de la ciencia, ¿no? El filósofo de la ciencia. Y él desarrolló el sentido moderno de experimentación. Entonces, vean bien que Newton observaba los cuerpos celestes. Bueno, hizo algunos experimentos también con prismas y eso, pero piensen en los cuerpos celestes. Observaban los cuerpos celestes y a partir de ahí los medía, intentaba deducir cuáles eran las leyes. Pero la idea de hacer una pregunta a la naturaleza, o sea, jugar con sus elementos y verificar el resultado, es una idea desarrollada filosóficamente por Francis Bacon. Entonces, estos experimentos crearon las condiciones que realmente eh, son la base de la ciencia moderna. Y lo más curioso, ahí puse lo de las chicas, de las niñas superpoderosas, ¿no? Es la base de los experimentos, mezclas cosas y ves el resultado. Y lo más curioso es que Francis Bacon, ya sí me hace curioso por su nombre, Bacon, ¿no? Pero murió en uno de sus experimentos, pero no con cerdos, sino con pollos. Entonces él quería conocer los efectos de la refrigeración en la carne. Fíjate qué importante para hoy. O sea, en ese entonces no había refri, no había nada. Y ahí, moviendo pollos muertos con nieve, poniendo nieve, a ver si conserva más tiempo y cómo era. Pues era un conocimiento que sí sabía que era así, pero quería medir las cosas. Entonces, acabó que, que contrajo a enfermedades y se murió, ¿no? Entonces, pero Bacon junto a Descartes, fue de los primeros realmente a defender abiertamente la idea de que el conocimiento científico estaba por encima de los demás. Entonces, claro, ustedes ya saben ahora que todo esto fue un movimiento, ¿no? Un movimiento progresivo. Pero ya llegada a esta época, ya la gente empieza a decir, a ver, viva la ciencia manda en todo lo demás. No, pues no, hay que siempre guiarse por las evidencias. Y tanto es un movimiento progresivo que hasta hoy ustedes pueden encontrar, incluso aquí dentro de la universidad, no digo nada, ciertos movimientos que van en dirección contraria, van a creer en cosas que no hay mucha evidencia. Entonces, para que vean, son un movimiento de 400 años intentando convencer a la gente a guiarse por evidencias. Y todavía estamos batallando. Entonces, hay ciertas pseudociencias y cosas que, pues, todavía se intenta meter ahí dentro de la psicología, dentro de la psicología. Entonces, que ustedes tengan muy claro que es difícil, ¿no? Pero tengan muy claro qué evidencias hay para los conocimientos que estamos compartiendo, que estamos aplicando. Am, También Bacon enfatizaba el conocimiento práctico y útil. Entonces, dentro de las ciencias, de la búsqueda por conocimiento, de la filosofía, pues hay los que buscan conocimientos más que puedan ser aplicados y hay el conocimiento de base, digamos. Entonces, Bacon era team práctico, hay que ser práctico. Pero lo más importante de su filosofía era que entendía la búsqueda por conocimiento como algo colectivo, organizado y acumulativo. Y estas son las bases de la ciencia moderna. La ciencia moderna es colectiva, o sea, es muy raro, es muy extraño, muy difícil que los investigadores trabajen solitos, solitos siempre. Siempre se trabaja y se busca realmente que trabajen cada vez más en colaboración y en colaboración interna con colegas aquí dentro de la universidad, de la facultad, pero también externa, con gente de otros países y todo. Entonces, ahorita, por ejemplo, ayer por la noche me invitaron a participar en un estudio transcultural, Reino Unido, México, Brasil, digamos. Ahí, entonces, así, porque
con gente de varios países, son diferentes perspectivas sobre los fenómenos, y con datos de varios países, pues tú puedes más o menos intentar entender lo que es común, lo que es contextual de cada sociedad. Entonces, otro aspecto importante de Bacon era que consideraba que era más fácil encontrar el conocimiento comenzando desde abajo. ¿Qué significa comenzar desde abajo? Mirar a los datos incluso más elementales, y a partir de estos datos y de los experimentos, ahí vamos a buscar conclusiones generales. No vamos a partir de una idea preconcebida y ahí buscar los datos que confirmen esas ideas. ¿Y por qué esto es importante? Eso va a ser una de las bases de la experimentación, la formulación de hipótesis. Entonces, y hoy, ¿cómo sabemos que hoy tenemos, gracias a la psicología, santa psicología, tenemos los humanos muchos sesgos y prejuicios que impactan nuestra forma de ver las cosas? Si tenemos una idea preconcebida y luego miramos a los datos, nuestros sesgos y prejuicios que parten de esta idea nos harán mirar los datos diferentes. Pero si partimos de los datos sin ideas preconcebidas, estaremos más cerca de la verdad. Porque de los datos tú puedes construir una idea basada en las evidencias de los datos, no basada en tu prejuicio, tu sesgo. Entonces, todo ese movimiento al final resulta en el triunfo de la razón. Y el triunfo de la razón es lo que convierte la conciencia en un objeto de interés científico. Entonces, piensen que si todo el método científico, la filosofía, la búsqueda por conocimiento debe de ser racional, debe de hacer uso de la razón, pues, ¿cómo funciona la propia razón? ¿Cómo funciona nuestra mente? Entonces, fíjense por qué la psicología tal vez sea de las ciencias más importantes. Porque si vamos a buscar el conocimiento en todas las otras ciencias usando nuestra mente, tenemos que entender cómo funciona nuestra mente. Como el ejemplo que mencioné ahorita de los sesgos. Si sabemos hoy en día cómo funcionan los sesgos, sabemos cómo buscamos mejor el conocimiento. Entonces, Descartes fue de lo que creó eh, este marco para separar la mente y en el cuerpo. Entonces, esta característica del dualismo mente y cuerpo es una de las características principales de su filosofía. Y a partir de ahí se ha trabajado desde entonces los filósofos pré-psicólogos y los psicólogos actuales. Entonces, en ese entonces había una visión muy establecida de los animales como un todo, como autónomos complejos, o sea, como máquinas. Y sus comportamientos serían explicados por, ellos llaman procesos físicos, pero piensen de verdad como máquinas, ¿no? Como máquinas que están como medio preprogramadas para, eh, por ejemplo, piensen en el conductismo, cuando ahí se entrena a los ratones, ¿no? Entonces, si haces eso al ratón, luego el ratón va a hacer eso. O sea, están preprogramados para, ante determinada situación, responder así. Entonces, así pensaba mucha gente de esta época, y Descartes incluso. Entonces, inicialmente, se va a reducir pues, las funciones mentales, la mente, la conciencia, a procesos fisiológicos. Y hoy en día también se investiga en este sentido, así de buscar determinantes fisiológicos, por ejemplo, la depresión, ¿no? En parte, se busca explicar por un desbalance de neurotransmisores, etcétera, o algunos trastornos también por cuestiones hormonales y todo. Pero hoy en día sabemos que no es solo esto. Todavía se discute qué tan causa, qué tan consecuencia es estos desbalances así químicos, digamos. Pero los animales pueden ser autónomos, complejos, pero el ser humano tiene pensamiento. Y él es el pensamiento el que determina que esta experiencia humana sea diferente de la de los animales, la verdad.
Entonces, no es que los animales no pudieran aprender, no tuvieran experiencia, no fueran sensibles al su entorno ni nada de esto, pero es realmente el pensamiento reflejo, el pensamiento reflexivo, mejor dicho, la conciencia reflexiva. Entonces, pensar sobre el propio pensamiento, que era lo que Descartes hizo, por ejemplo. Estoy pensando sobre el hecho de que estoy pensando en este momento. Entonces, esto sí decía que los animales no lo hacen. Entonces, este pensamiento reflexivo es lo que hace que el ser humano sea diferente. Y ahí por eso el comportamiento del ser humano, ellos van a decir que es más flexible, pero yo diría también, aparte de flexible, impredecible de que el comportamiento animal, porque tenemos pensamiento reflexivo, tenemos lenguaje, y esto pues añade más complejidad al comportamiento humano. Entonces, ahí estamos en 1600 y algo, ¿no? Pero ya después, con las descubiertas de la teoría de la evolución de Darwin, pues realmente se hizo más difícil hacer esa separación entre animales y seres humanos, porque ahí fue otra revolución copernicana, digamos, en el sentido de si antes nos pensábamos especiales al centro del universo y descubrimos que no. Luego con Darwin, ni entre en la Tierra seríamos especiales, seríamos un tipo de animal más. Con lenguaje, con pensamiento reflexivo, ok, pero con un animal más, que tenemos el mismo origen de los demás animales y algunas de las bases también de comportamiento similares. Entonces, hoy en día todavía siguen con los estudios de primatología y hay estudios muy interesantes que demuestran que los animales tienen ciertos comportamientos que pensábamos que eran exclusivamente humanos, pero todavía hay la discusión de hasta dónde son similares, hasta dónde se puede comparar. Entonces es un campo abierto todavía. Entonces ya comenté del lenguaje como algo exclusivo del ser humano, y, pero eh, aunque Descartes pues mencionó el lenguaje y todo, será solamente a partir de los años 60 ya del siglo pasado, con las contribuciones de Noam Chomsky, que el lenguaje va a jugar un papel más destacado en la psicología. No Chomsky no era psicólogo exactamente, pero va a jugar un papel destacado en la psicología porque va a ser parte de la caída del conductismo más radical puro y del auge del cognitivismo, la ciencia cognitiva. Entonces, el lenguaje hoy es reconocido como algo muy importante para la formación del ser humano. Entonces, para Descartes, también muy importante fue crear reglas metodológicas para guiar el pensamiento científico, tal cual Francis Bacon. Entonces, Descartes quiso encontrar el fundamento filosófico firme para la ciencia, que se estaba desarrollando la ciencia, pues en sus inicios, ¿no? Entonces él adoptó este método de la duda radical. Entonces decidió dudar de absolutamente todo, de cada una de sus creencias, incluidas las creencias que cualquier persona mentalmente sana no daría. La creencia, por ejemplo, de que yo estoy grabando este video en este momento. ¿O será que estoy en una, digamos, en un cohete en el espacio y estoy hibernando y estoy imaginando esto, estoy en una simulación, estoy soñando? Entonces, realmente, ¿qué tan seguros estamos que no estoy soñando en este momento? Entonces, Descartes empezó a dudar de todo. Y la idea era encontrar razones sólidas para las creencias. Entonces, era un método un poco, ya hemos visto con Sócrates, ¿no? Era parecido con el método socrático. O sea, tú vas cuestionando todo lo que crees que sabe para luego construir lo que realmente son, cada concepto, digamos, de justicia, belleza, así era con Sócrates, ¿no? Descartes hizo algo similar, ¿no? Entonces, Descartes concluyó que podía dudar de la existencia de Dios, ¿no? De la validez de sus propias sensaciones, digamos, de que está viendo, oyendo cosas, porque hay mucha gente que ve y oye cosas, pero que no son reales.
Y también podía dudar de la existencia de su propio cuerpo, porque podemos ser un cerebro en una máquina, yo qué sé. Hoy en día tenemos esa visión más clara, ¿no? De que podemos ser, por ejemplo, una conciencia en un ordenador, en una computadora, en una nube. Podemos ser todo eso. Y fue procediendo así hasta llegar a algo que no podía dudar de su propia existencia como ser pensante. Y es de ahí que viene el pienso luego existo, ¿no? Entonces, no puedo dudar que estoy pensando en ese momento. Y si pienso, significa que existo. Entonces, el alma, como llamó en ese entonces, pero piénselo como conciencia, como la sustancia pensante que somos. Entonces, la conciencia, digamos, sería algo sin ningún tipo de componente material. O sea, que no ocupaba para Descartes, ¿no? Que no ocupaba un espacio tal cual y que era independiente del cuerpo. Entonces, tal vez hoy en día la gente pensará, alguna gente pensará que esa idea es absurda, pero hasta hoy no se encontró el sustrato material en las neuronas, en lo que sea, de dónde está la conciencia. Puede estar en un lugar específico, puede estar en varios lugares a la vez, pero ¿cuáles lugares a la vez? No se encontró hasta hoy, ¿no? Entonces, pero lo que nos importa es esta idea de que tenemos un cuerpo y tenemos una mente, lo que llama el de alma, digamos, la conciencia, la mente. Entonces, esta mente recibe las sensaciones del cuerpo a través de los sentidos y dirígelas con actos de voluntad consciente. Entonces, por eso que esta conciencia reflexiva, de pensar, de decidir a través del pensamiento consciente, pues es algo que nos caracteriza, ¿no? Entonces, esto es introducir, a partir de la introducción de esta idea de que existe una conciencia, existe una mente, ojo, no es algo exactamente nuevo, o sea, siempre se pensó en esos términos de que el ser humano tenía una alma, ya hemos visto, pero es realmente pensarlo desde una perspectiva no mística, no mágica, pero científica. Tenemos una conciencia que recibe sensaciones, que a partir de esas sensaciones, entonces este cambio hace con que la conciencia pase a ser objeto de estudio, que es lo que nos afecta a nuestra mente, que es cómo la mente se construye, cómo la mente interpreta las sensaciones. Entonces todo eso pasó a aparecer como preguntas. Entonces, ya reciente, por ejemplo, Daniel Dennett va a hablar del teatro cartesiano, que va a decir que, por ejemplo, imagínense que este yo interior, o sea, esa conciencia, contempla una pantalla sobre la que se proyectan estímulos visuales que proceden del mundo exterior. Es similar un poco, en cierto sentido, a la caverna de Platón, ¿no? Y, pero tú puedes pensar que cuando vemos la imagen, pues creemos que estamos viendo la imagen real, la cosa en sí misma, pero lo que sí vemos es una imagen siempre. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona el ojo? El ojo funciona a partir de una imagen en 2D y que ahí entra en nuestras retinas y la interpretamos, pero la cosa en sí no la veríamos nunca. Entonces, la introspección consiste en pensar la imagen tal cual y examinarla sin referencia al objeto externo. Entonces, es un poco complicado, pero piensen en la caverna de Platón. Hay una película, no sé si la vieron, se llama La Habitación, esta película, muy buena. Y fíjense, esta chica, esta mujer, pues fue secuestrada y ahí la encerraron en una habitación bien chiquita. Y su secuestrador, pues ahí la violaba y eso, ¿no? Y tuvo un hijo ahí con ella. Y este hijo no conocía otro mundo que no fuera de la habitación. Ese es un ejemplo muy bueno del teatro cartesiano, fíjense. Y ahí, al no conocer otro mundo en la habitación, lo único que había era una televisión, así.
de contacto con el mundo exterior, ¿no? Entonces, el niño fue enseñado de que todo lo que existe en la televisión no es real, son como dibujos animados, incluido las personas que aparecen en las películas, los objetos, todo. El mundo es la habitación y la televisión es una creación como los dibujos animados, ¿no? Entonces, eh, en el teatro cartesiano es similar, o sea, es como la visión de Jack, que se llama el niño, ¿no? Que todo lo que vemos es como una representación, pero no significa que sean los objetos reales. Eso nos va a servir más adelante y nos va a quedar más clara. Entonces, la conciencia está planteada como algo subjetivo. Entonces, es una representación de cómo es el mundo para nosotros. ¿Entienden ahora la idea? Entonces, realmente existen los objetos fuera y existe cómo interpretamos esos objetos. Y dentro de las dos, nuestra subjetividad. Dentro de las dos cosas existe nosotros. Entonces, para convertirse en la base de una ciencia y del conocimiento, la conciencia tendría que ser depurada de su subjetividad. Ese es un desafío muy grande, porque si somos seres subjetivos, los humanos, y si somos los humanos que tenemos que construir conocimiento objetivo, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la primera cosa sería estudiar a nosotros mismos. ¿Cómo ocurre este proceso que estamos llamando de subjetividad? Este pasaje de un mundo exterior que tenemos que observar, nosotros como observadores, y la idea que construimos, la representación que construimos de este mundo. Entonces, ya después, durante la ilustración, la psicología se convertiría en algo cada vez más importante porque los filósofos querían basar pues la ética, la política, la construcción de las sociedades en el estudio de la naturaleza humana. Entonces, era necesario estudiar la naturaleza humana. Somos buenos, somos malos por naturaleza, somos violentos, ¿qué somos? ¿No? Entonces, para estudiar nuestros fundamentos, digamos, algunos filósofos hicieron la tarea, por ejemplo, Leibniz, que va a sentar las bases de la psicofísica, el estudio experimental de procesos más elementales, y que va a ser la base de la cual va a partir Wundt en la creación del primer laboratorio de psicología y en la creación de la psicología como ciencia moderna. Entonces, Leibniz va a intentar distinguir, diferenciar la percepción y la sensación, por ejemplo, y la percepción sería dentro de esta idea del teatro cartesiano, las ideas primarias que nos llegan, que pueden ser confusas y que no son realmente conscientes, o sea, serían realmente, la palabra idea no es la mejor, ¿no? Serían más bien los estímulos, digamos. Y ahí somos iguales que los animales, recibimos estímulos del mundo externo, pero la persona puede refinar esas percepciones, esos estímulos, y llegar a darse cuenta de ellas reflexivamente, interpretarlas. Entonces, eso es lo que Leibniz llamaba sensaciones, que no es lo que nosotros llamamos sensaciones hoy en día, ¿no? Pero es realmente no sé si la palabra correcta es interpretación, pero es esta segunda etapa, o sea, primero el estímulo tal cual, sin interpretación, sin nada, y el segundo es realmente cómo nos hacemos conscientes del estímulo. Entonces, ya yendo hacia el final, bueno, no tanto, ya hemos visto, la religión empezaba a perder autoridad, la ciencia iba empezando a asumir su lugar un poco, y algunas preguntas que antes eran contestadas por la religión, pues se quedaron sin respuesta, ¿no? Entonces, la tarea del filósofo, los filósofos fue pues intentar buscar respuestas más ah, basadas en evidencias más racionales para preguntas antiguas que el ser humano tenía sobre la naturaleza humana. Entonces, por ejemplo, Thomas Hobbes
va a preguntarse cómo seríamos nosotros en estado natural sin un gobierno, sin una sociedad. Y él consideraba pues que era muy importante entender eso, pues nuestra naturaleza, porque para que los gobernantes pudieran gobernar bien, necesitaban entender cómo funciona el pueblo, cómo funciona la gente. Entonces, eh, nosotros somos fruto también de nuestra época, de nuestras experiencias, ¿no? Entonces, Thomas Hobbes vivió, porque la gente tiene una visión muy madura de algunos autores y dicen, es que Hobbes creía que el ser humano era malo, así. Era un pesimista. A ver, Thomas Hobbes vivió la Guerra Civil Inglesa, donde se vivió mucha violencia y un estado de anarquía. Entonces, a partir de ahí, empieza a construir su visión de que el ser humano, si no hay un gobierno establecido que nos reprima, entraríamos en estado caótico de anarquía y esto. Entonces, por eso creía Thomas Hobbes que el ser humano es naturalmente violento, malo. Entonces decía que era necesario el leviatán, el Estado, que desde arriba nos controlaba, digamos, controlaba esta tendencia violenta del ser humano. No solamente violencia en el sentido físico, pero también la tendencia egoísta del ser humano de buscar su propio interés. Entonces, decía Hobbes que el ser humano, el hombre es el lobo del hombre, o sea, que nosotros mismos, entre nosotros, pues nos perjudicamos, ¿no? Y solo podemos vivir una vida más o menos tranquila, más o menos que construya algo, realmente si hay instituciones desde arriba que nos regulen, ¿no? Ahí está su libro del Leviatán. Entonces va a decir que el Estado pues proporciona esa seguridad y para esto cada persona va a renunciar a su libertad absoluta de hacer lo que quiera. Entonces va a tener libertad relativa y que esa libertad debe de ser qué tanto podemos conceder a los demás, qué tanto estamos dispuestos a conceder libertad a los demás, debe de ser la libertad que tenemos nosotros mismos. Debe de ser la libertad concedida a cada ciudadano. Entonces, va a decir que para que funcione la sociedad, pues los miembros tienen que fijar un contrato de derechos y poderes con un soberano. El soberano no es solamente un rey, puede ser un parlamento, por ejemplo, pero... Y es lo que hacemos hasta hoy, o sea, renunciamos, no diría que renunciamos como individuos a libertad, pero la sociedad funciona a partir de un... Tú ya naces renunciando, digamos, en cierto sentido, o sea, no voluntariamente. Tú ya naces con reglas que hay en la sociedad y que tienes que cumplir, tú no es opcional. Tú no puedes decir, ¿sabe qué? Voy a hacer esto, esto y esto, no me importa. Pues, ok, no te importa, te vas a la cárcel ya. O sea, entonces, ya nacemos en sociedades así. Otro filósofo importante de esta época es Baruch Spinoza. Entonces, va a defender una idea determinista. ¿Se acuerdan de los animales, de la idea del universo como máquina y esto? Entonces, partiendo de esta tradición, digamos, va a decir que el sentimiento, digamos, de esta conciencia y todo no es más que una ilusión. O sea, que de verdad somos frutos de lo que pasa con nosotros y nuestras circunstancias. Y en parte eso es verdad. Lo que he comentado sobre Thomas Hobbes y su visión del mundo basada en sus experiencias en la Guerra Civil Inglesa. Lo que es dudoso hoy en día, estamos haciendo el puente, ¿no? De lo que creía Spinoza en ese entonces y lo que sabemos hoy en día de la psicología y la historia de la psicología. Lo que es dudoso es que tanto podemos predecir el ser humano. Entonces sabemos que el ser humano es en gran parte fruto de sus circunstancias, ¿ok? Pero ¿qué tanto podemos predecir que, dada circunstancia X, tenemos un ser humano así X? Entonces esto es dudoso. No, es muy difícil de predecir, es muy difícil de saber hasta dónde. Podemos saber en grandes rasgos generales. Hoy en día trabajamos con factores de riesgo y protección, por ejemplo. Entonces sabemos que, por ejemplo,
Vivir una infancia violenta es un factor de riesgo para ser violento cuando adulto, por ejemplo, pero no significa que todas las personas que vivieron violencia en la infancia, o incluso que la mayoría, van a ser violentos como adultos. Entonces, ese determinismo totalmente así ya está como desechado, pero hasta dónde vamos en la capacidad de predicción, pues todavía es objeto de debate, ¿no? Entonces, lo que va a decir así en el argumento más, digamos, extremo, es que, por ejemplo, la sociedad puede controlar un río, por ejemplo, y puede intentar controlar un asesino, pero dadas ciertas condiciones, el río se desborda, y dadas ciertas condiciones, el asesino se desborda. Entonces, esta va a ser una de las bases del conductismo de Skinner, en su etapa más radical, digamos. Hoy en día, pues ya no estamos considerados que somos tan así, pero sí todavía hay este debate de lo determinístico, de hasta dónde las circunstancias nos determinan, digamos. Y un aspecto importante también de esta época era la visión de Blaise Pascal, de, que tal vez fue el primero a pensar que la mente humana se podía concebir como un procesador de información, un procesador de probabilidades también, o sea, como una máquina, como una computadora moderna. Entonces, esta idea del ser humano como procesador de información va a ser una idea muy importante en la ciencia cognitiva de los años 60 en adelante. Entonces, eh, Pascal va a decir que realmente no es una razón natural que va a caracterizar el ser humano, pero es la voluntad, es la capacidad de tener una fe, una creencia, es el corazón en última instancia, pero el corazón también basado en este cálculo de probabilidades, digamos. Entonces es muy conocida la apuesta de Pascal, que va a decir que no importa mucho si creemos que Dios existe o no, pero podemos calcular que si es mejor creer en Dios o no. Y, y él va a decir que sí, aunque no creas, o sea, que tu corazón diga que nada, Dios no existe. Pero, a ver, calcúlalo. Si va a decir, si Dios existe y si tú crees en Dios, pues estás bien, ¿no? Creíste en Dios, Dios existe, vas al cielo. Si Dios no existe y tú crees que existe, no pasa nada, tú te vas a morir, Dios no existe, te moriste, ya. Pero si Dios existe y tú no crees en Dios, ahí te saliste mal, porque vas a llegar al cielo. Ah, no creíste en Dios, infierno. Entonces, aunque no creas, es mejor creer, digamos, es mejor esforzarte para creer, porque ahí te puedes ir al cielo. Entonces, lo más importante no es el ejemplo en sí de Dios, pero es este cálculo de probabilidades. Este cálculo de probabilidades va a ser una de las bases de la ciencia moderna. Eh, por ejemplo, van a aprender ustedes en el futuro, ¿en cuál materia? Tal vez, no sé si en estadística van a aprender algo así, también en metodologías, cómo hacer, cómo estos tipos de cálculos de probabilidades es importantísimo, es una de las bases de la ciencia. Entonces, y también es una de las bases de, de la parte de la psicología que estudia tomas de decisión, el juicio. Entonces, eh, es muy interesante porque él no nos va a tomar como un ser 100% racional, no somos 100% racionales, no pero, y más importante, no tomamos decisiones basadas en información 100% segura, tomamos decisiones bajo escenarios de incertidumbre, pero podemos hacer cálculos de probabilidad de ciertas situaciones. Entonces, esta idea de hacer estos cálculos de probabilidad es una base pues importantísima de la ciencia. Entonces, por ejemplo, en los experimentos, es la base de hacer la comparación de grupo control, grupo experimental. Entonces, la apuesta de Pascal se hace eh, apuestas en grupos experimentales de control y yo apuesto que el grupo experimental va a tener valores diferentes en los resultados, etcétera. Entonces, de cierta manera, hacemos estas apuestas de Pascal hoy en día.
Entonces, también es una línea de pensamiento que culminó en el pragmatismo estadounidense, que vamos a ver después, de William James, John Dewey. Entonces, también a partir de ahí el conductismo y otras escuelas filosóficas. Entonces, Pascal también es el responsable por la frase tan conocida de que el corazón tiene razones que la razón no comprende. Entonces, realmente ya es de todo ese movimiento que hemos visto, así de racionalización y esto que vamos a ver en la siguiente clase, la ilustración y pues Pascal fue el primero a traer de vuelta también los sentimientos del corazón y la incertidumbre, y son cosas que hoy en día tenemos incorporado en la ciencia, escenarios de incertidumbre, la impredecibilidad, la incapacidad de predecir todo también, trabajar con probabilidades. Pascal va a ser el que va a traer esto y va a plantar pues las semillas de la rebelión romántica contra la razón. El romanticismo es de estas expresiones que están pues mal interpretadas hoy en día. No se trata solamente del amor y etcétera, se trata del gobierno del corazón, de los sentimientos sobre la razón. ¿Quién gobierna a quién? ¿El corazón gobierna la razón o la razón el corazón? Entonces, parece que el ser humano va por olas. Entonces, hay olas de eh, enfatizar más la razón y hay olas de enfatizar más los sentimientos. Entonces, el romanticismo va a ser una etapa ya en 1800 y algo, donde vuelve la idea de los sentimientos, de la expresión, del arte, del corazón sobre la razón. Y antes, en la próxima clase vamos a ver la ilustración, es al revés, la razón sobre la emoción. Entonces, esas tensiones de razón, emoción, también va a ser base, por ejemplo, de la psicología del inconsciente de Freud, que vamos a ver en otras clases. Entonces, espero que vean que cómo funcionan estas relaciones, ¿no? Cómo se van construyendo las cosas por olas, pero hay olas de variabilidad, pero hay una construcción también continua hacia cierta dirección. Es eso que quiero que tengan claro. Esa dirección general hacia la búsqueda por conocimiento en la ciencia, la búsqueda por conocimiento también dentro de la psicología, de bases y esto. Entonces tenemos que tener clara esta dirección general, aunque hay variaciones olas. ¿Ok? Pues ahí nos vemos, que se diviertan con, y cualquier duda, aclaración en el chat. ¿Ok? Bye.